compromisos claves del médico. El médico tiene que tener esto, sí o sí. Si ustedes notan que alguien no cumple con la totalidad de esos criterios, recomiéndenle que no ejerza la medicina, que si le interesa tanto el funcionamiento del cuerpo humano, mejor haga fisiología, o que se haga anatomista, o que se haga biólogo, o químico, o bioquímico, porque el médico tiene que tener todo esto. Responsabilidad, es decir, saber responder, asumir, comprometerse con el paciente, defender la vida. Los médicos estamos al servicio de la vida. Jamás olviden eso. El médico, hasta el último momento, está buscando que el paciente viva. Por eso, en algunos países ya quienes se dedican a hacer muertes asistidas se llaman tanatólogos. Y es otro cuento, es otro tipo de escenario. El médico como tal está al servicio de la vida. Y de la vida en todas sus líneas. En esto quiero serles bien claro. El hecho de que esté legalizado el aborto. En Colombia ya está legalizado casi que en cualquier momento. Y en los países de Europa Occidental y de Europa Central también está legalizado en todos ellos. El hecho de que algo sea legal no lo hace bueno. El aborto no deja de ser un homicidio, un asesinato. Y un homicidio feo porque si es de por sí bastante punible matar a alguien por la espalda o matar a alguien en situación de indefensión, esto es un homicidio ejercido contra un ser humano completamente indefenso y sin ninguna posibilidad de escape. Jamás olviden eso. El aborto es un homicidio. Va en contra de la vida. Si por alguna circunstancia les toca ser médicos en algún país de estos, en Europa, en los Estados Unidos o ya mismo en Colombia, ustedes pueden saber que hay unos mecanismos jurídicos y filosóficos que no los obligan a hacer el aborto si no desean. Es un derecho universal. Se llama derecho a la objeción de conciencia. Usted puede ser un objetor de conciencia y decir, no, pues finalmente no va conmigo, no quiero acabar con ninguna vida. Que lo haga otro. Ustedes van a descubrir en su carrera que hay muchos médicos que están a favor de matar. Bien, que lo hagan otros, pero si usted no quiere, no está obligado a hacerlo. Objeción de conciencia. Lo mismo a la hora de prestar servicio militar o de ser reclutado. A lo largo de la historia siempre se ha impuesto sobre todo al sexo masculino la espantosa carga de obligarlo a ir a matar y a ser asesinado en la guerra y no derecho a la objeción de conciencia. Uno también puede negarse a empuñar un arma, uno puede negarse a matar. Objeción de conciencia. En otros países como Israel, en los que también pagan servicio militar las mujeres, fíjense que es también espantosa la situación que se lleve a alguien a tener que ver lo más espantoso, que es la guerra. De nuevo, sepan que pues, tienen este derecho a la objeción de conciencia. ¿Que los van a presionar? Sí, claro. ¿Que van a intentar intimidarlos? Por supuesto. ¿Que los van a mirar feo por ir en contra de la corriente? Sí.
pero finalmente la historia la escribimos quienes sabemos ir contra la corriente, quienes no nos dejamos, quienes no cedemos en nuestros valores frente a la presión social o las exigencias. Objeción de conciencia, defensa de la vida. Ahora, esta defensa de la vida es también defensa de la calidad de la vida. Tampoco podemos caer en un furor curandis. Tampoco podemos caer en un encarnizamiento terapéutico. Hay que saber detectar cuando ya un organismo no da más. Defendemos la vida, por supuesto, pero tampoco se trata de mantener vivo a toda costa a alguien que ya tiene muerte cerebral, por ejemplo. Fíjense que no les estoy hablando de eso, porque a veces uno ve en ciertas tendencias religiosas una defensa a ultranza de la vida y de cualquier tipo de vida, a como dé lugar, y eso tampoco es ético. Hay que dar calidad de vida. Si no hay calidad de vida, o si la persona literalmente está sufriendo dolores espantosos, o si la persona está en realidad ya completamente, porque hay muerte cerebral, porque hay un daño neurológico irreversible, sí, de pronto el corazón esté latiendo, pero no se trata de mantener la vida a toda costa. Hay también, así como hay un derecho a la objeción de conciencia en todos los médicos, hay un derecho también a la muerte digna en los pacientes. Hay un derecho a la calidad de la vida en los pacientes. Si alguien les dice, doctora, doctor, no quiero más, hice lo que pude en la vida, estoy francamente enfermo, me dicen que este cáncer es irreversible, tengo ya 108 años, no se encarnice, ¿sí? No se encarnice, tampoco lo mate, fíjese lo interesante, tampoco es para matarlo, tampoco estamos hablando de eutanasia, no, sino de dar un tratamiento de sostén, hidratación, analgesia, pero no hacer medidas heroicas para salvarlo, ¿no? Y lo mismo, el aborto es un homicidio espantoso frente a un ser humano que no tiene escapatoria, pero fíjense que también la bioética permite ciertas consideraciones. Si con el aborto se salva la salud de la madre, ¿es ético proceder a un aborto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque prima la salud de la madre. Ella debe cuidar a los otros hijos. Ella le va a hacer falta a un esposo. Y finalmente, el esposo y ella podrán engendrar más hijos. Sí. Por proteger la salud de la madre, cabría dentro de la ética un aborto. O si vienen con malformaciones incompatibles con la vida, una anencefalia, pues no estamos hablando de alguien que vaya a tener una calidad de la vida. Sí, se procede, pero lo importante es eso. A veces observo con mucho pesar que nos estamos volviendo como sociedad occidental unos verdaderos nazis, o bueno, se están volviendo ellos unos nazis porque buscan la eugenesia. Hay gente que hace barbaridades como abortar cuando se descubre que hay un síndrome de Down en camino, o una trisomía en camino, o algún defecto genético menor en camino. Eso es eugenesia.
no tiene otro nombre. Y eso sí, es ir de la mano con el ideario nacional socialista. Eso es nazi, es espantoso. El aborto solamente es ético cuando se trata de productos de verdad incompatibles con una vida digna o con una vida humana, como les decía, una anencefalia, ausencia de cabeza, ¿de acuerdo? Procede el aborto. Pero ya cuando la gente empieza a matar a la gente por su sexo, como sucede en China, ah, no, ya tiene esta pareja dos hijos. ¿Quién viene en camino? Alguien XX, matémoslo. O porque tiene un defecto genético menor, o un síndrome de Down, o una patología cardiovascular de fácil manejo. Eso es canallada, eso es homicidio. Jamás olviden eso. La llamada eutanasia, que es un nombre mal puesto, porque es bueno, no es una muerte buena. La mal llamada eutanasia, que lo correcto es decirle una muerte asistida médicamente, y el aborto suelen ser terrenos en los que uno ve que se cometen muchas barbaridades, muchos actos moralmente malos, antiéticos. Lo mejor es no hacerlos, porque nuestro compromiso es con la vida. Pero obviamente hay unos escenarios específicos en los que sí caben. El otro ítem es el servicio. El médico está hecho para servir. El amor a la humanidad. Si el médico no ama, no es un buen doctor. Hay que amar para hacer esto. Y mi consejo es ese: amen a sus pacientes, ámenlos. Sentirán muchas veces cansancio, hastío, sentirán el desgaste propio de los médicos, el famoso síndrome de burnout. Sentirán muchas veces que no desean ir a trabajar, pero háganlo, hagan ese esfuercito, doctores. Recuerden que es un compromiso de amor a la humanidad. Así se llega al cielo. Doctor, pero yo no creo en el cielo. No importa. Entonces póngalo en términos kantianos. Así está haciendo usted ejercicio del imperativo categórico máximo. Usted está siendo una buena persona, está siendo alguien moral cuando ama a la humanidad. Ame, sirva. Y si se dan cuenta, uno recibe mucho. En realidad uno termina recibiendo mucho más de lo que en verdad da. Esa es la recompensa al amor dado con generosidad. Amen generosamente. Atiendan con amor a sus pacientes. Sírvanles. Y se van a dar cuenta que todo eso se les devuelve con creces. Tener caridad. Caridad viene del latín caritas. Y fíjense que hay muchas palabras similares, ¿no? To care, tener cuidado, tener caridad es cuidar al otro y también cuidarse a uno mismo. Por eso el buen doctor está siempre bien comido, bien dormido, sabe descansar, se da calidad de vida. Si no cuida bien de sí mismo, ¿cómo va a cuidar bien de otros? A ustedes les pido, por favor, si no han alcanzado a desayunar antes de ingresar al seminario o a la clase, pues simplemente eh, tengan ahí un sándwich, prepárense una colación, háganse una comida y van comiendo mientras van escuchando la conferencia. No hay ningún problema. Pero cuídense. Duerman por lo menos 8 horas. Trátense bien. Consiéntanse.
porque cuando uno se cuida bien, efectivamente sabe cuidar. La honradez también es importante. El buen doctor es honesto, el buen doctor es honrado. Uno tiene que ser intachable. Dan vergüenza ajena esos gerentes, esos directores de clínicas, esos políticos que alguna vez fueron médicos y luego son ladrones. Esos ya no son dignos de ser llamados ni siquiera colegas. Le hacen daño a la medicina. Qué feo. Cuando alguien deja de ser honrado, deja de ser médico. El médico tiene que ser honesto. Y entre más honestos sean, se van a dar cuenta que más prósperos serán. La riqueza es muy interesante. La riqueza suele distribuirse muy generosamente en aquellos que son altruistas, que son generosos y en los que en verdad pues, tienden a ser honestos. Yo nunca he conocido un ladrón que sea rico, ¿saben? Por lo general terminan mal. No he conocido el primer deshonesto que logré conservar su dinero. Puede que haya gente ladrona que amasa grandes fortunas en muy poco tiempo, haciendo por lo general actividades ilícitas, ¿sí? O actividades feas, pero por lo general esos suben como palma y caen como coco. Las fortunas enormes amasadas a la carrera ilícitamente se diluyen. Uno ve que, por ejemplo, las familias de los narcotraficantes o de los políticos no prosperan, no triunfan. Es interesante eso. La solidaridad también es clave. Como médicos deben ser solidarios, sentir dolor por ese paciente que sufre. Más allá de cualquier consideración, jamás discriminen a un paciente. Jamás. Ni por su sexo, como sucede muchas veces en Occidente. Ustedes van a ver que casi todas las leyes en salud discriminan feamente a todos los hombres, a toda la gente de sexo masculino, de entre los 15 y los 65 años. Nadie los tiene en cuenta o cree que son ciudadanos de segunda categoría. Traten bien a los hombres. Y lo mismo en los países musulmanes, en los países de mayoría islámica. Cómo se discrimina a las mujeres. Todas las personas de sexo femenino. Malísimo también. Tengan en cuenta que no hay ciudadanos, no hay personas de segunda categoría. Todos, hombres y mujeres, sexo masculino o sexo femenino, valen lo mismo, es la misma dignidad humana. Jamás discriminen por sexo. Es espantoso cómo han calado tanto el feminismo y el embrismo para despreciar a los hombres en Occidente. Y cómo han calado tanto el machismo y el masculinismo para despreciar tanto a las mujeres en los países musulmanes. Eso no tiene ninguna justificación. Mucho menos ir a discriminar por raza, que eso sería espantoso, o por ideas políticas, ¿sí? O por ideas religiosas, o por nacionalidad, o país, o ciudad de origen, o por orientación sexual. Usted debe atender por igual al indio, al mulato, al mestizo, al ario. Usted debe atender por igual al venezolano, al argentino, al canadiense, al italiano, al marroquí, al argelino, al japonés, por igual.
Atiendan con el mismo amor a pobres y a ricos. A mí me da risa los gerentes que a veces me dicen, doctor, este es un paciente recomendado. Me les río en la cara y les digo, no señor, el hecho de que ese paciente sea el alcalde o sea un familiar de la senadora fulana de tal o sea la hija del gobernador, eso me importa un comino. Voy a atender a ese paciente con el mismo profesionalismo, la misma caridad, el mismo amor a como se atendiera al desempleado, al indigente, al obrero, a la lavandera, a la verdulera, porque somos las mismas personas con la misma dignidad humana. No hay gente mejor que otra, ni por dinero, ni por títulos, ni por estatus académico, sino seres humanos. Entonces sí, sean solidarios. Es más, sientan un especial cariño por el pobre, por el desempleado, por el refugiado, por el que huye de la guerra, por el desplazado, es decir, el que huye de la guerra interna, de la violencia. Sientan especial cariño por aquel a quien los demás desprecian, porque ahí está Cristo. Siempre vean en el paciente más necesitado a Cristo. Ayuden. Ay, si son ateos, ¿qué pueden hacer? Listo. Si quieren, vean ahí a Marx o a Engels, o simplemente sepan que tienen que ser solidarios con el que es despreciado o es minusvalorado por los otros, porque efectivamente eso es lo que están llamados a hacer para ser buenos médicos. Solidaridad. Esperanza también. Los médicos somos optimistas por naturaleza. Fíjense que es muy fácil enfermarse y muy fácil morirse, pero los médicos siempre estamos a favor de la salud y de la vida. Mantengan la esperanza, siempre. Cuando se sientan cansados, cuando se sientan deprimidos, cuando se sientan en conflicto con sus carreras, vayan a psicoterapia, pero mantengan la esperanza. Conciencia social. Esto recoge todo lo anterior. El médico sin conciencia social puede ser hasta un científico ilustre, puede ser hasta un investigador brillante, pero no es un médico en realidad. A todos los médicos nos interesa cuidar del prójimo, y ese prójimo está justamente en el vecino, en el ciudadano, en el connacional y finalmente en cualquier ser humano, porque la conciencia social es planetaria, la conciencia social es mundial. Hay que saber eso. Tengan en cuenta eso. Responsabilidad, defensa de la vida, servicio, amor a la humanidad, caridad, honradez, solidaridad, esperanza, conciencia social. A eso están llamados todos los médicos. En esta lista van a ver unas cualidades, unas virtudes típicas de un buen doctor. Repásenlas bien. No se trata de ser perfectos. Cometemos errores, pero el buen médico deshace los errores. El buen médico es detallista. Es audaz cuando hay que serlo, pero también es prudente cuando toca. Tiene autoestima. Aprende por sí mismo, no solamente lo que le enseñen en congresos o simposios o en las universidades. También el buen médico lee a toda hora. El buen humor es importante.
No para echar chistes flojos que le pueden molestar mucho a un adolescente, por ejemplo, pero sí para efectivamente dar un trato cálido y afable, comprometidos, creativos, cultos. El buen médico disfruta leyendo sobre historia, música. El buen médico disfruta teniendo acceso a la alta cultura. Y un buen doctor efectivamente es eso, docto, erudito. Curiosidad, porque no hay ciencia sin curiosidad, sin deseo de explorar. Eficiencia, estilo de vida saludable, flexibilidad mental, es decir, no siempre los planes salen como se han estructurado de antemano, sino que hay que cambiar el plan en el camino. Hay que ser flexibles también. La formación debe ser científica. Eso nos diferencia de muchos teguas que hay por ahí. Honrados, honestos, ingeniosos, con iniciativa, con integridad moral, con inteligencia emocional. Así como hay una inteligencia medida por el coeficiente intelectual, hay otra inteligencia de la que se viene hablando desde los años 80 con Daniel Goleman y otro montón de grandes teóricos, que es la inteligencia emocional, y hay un coeficiente efectivamente de inteligencia emocional. Eso lo iremos trabajando también en esta asignatura. El buen médico está interesado por las personas, genuinamente interesado. Trabaja en equipo, es leal, quiere mejorar, es original, es ético. Sabe pensar muy bien antes de actuar, no se traga por entero todo. Es perseverante, es decir, hay constancia, hay responsabilidad, hay sentido de pertenencia. Hay talento. Es cierto que por lo general acceden a las facultades de medicina los más inteligentes del colegio, pero ese talento se queda en nada si no hay ética y si no hay disciplina. Pónganle ética y disciplina a ese talento y llegan lejísimos. Trabajo proactivo, mantener la serenidad aún bajo la presión y tener siempre visión, saber ver más allá de lo que otros ven y que esa visión inspire a los otros, que esa visión efectivamente mueva a un equipo, porque uno de doctor tiene siempre equipos de trabajo. Hay enfermeros, hay camilleros, hay bacteriólogos, hay odontólogos, hay auxiliares de enfermería, hay conductores de ambulancia, personal administrativo, ingenieros, todo un montón de gente en un hospital, en una clínica, en un consultorio, que necesitan que usted los inspire. Fíjense, si es de por sí difícil ser paciente, imagínense lo difícil que puede ser para un niño ser paciente o para un niño estar hospitalizado. Y este buen doctor está cerca, no está de pie, se sienta junto a la cama de esta paciente, sonríe, establece contacto visual. Y a pesar del dolor y las dificultades, aquí ya se esboza un gesto de aprobación en esta niña. Hay unas funciones como médicos. Fíjense que todos los médicos estamos para esto. El estudio, la investigación, el servicio, el diagnóstico, el tratamiento, el apoyo, el acompañamiento. Todo esto hace un buen médico. Hay una vocación también, un llamado. Todos hemos sentido la vocación. Eso era hace 200 años o más, cuando a la gente lo obligaban a estudiar medicina. Es que su abuelo ha sido médico,
yo soy médico y usted tiene que ser médico, hijo. No sé, espero que a ninguno de ustedes les esté pasando eso. Y si hipotéticamente a alguno de ustedes les está pasando eso, tienen toda mi bendición para renunciar. No sigan con esa mascarada, no sigan con esa farsa. Esto no se puede estudiar obligado. Si usted estudia medicina obligado, no disfruta, no goza lo sublime de la medicina. Haga lo que usted quiere. Es mentira eso de que para triunfar en la vida hay que ser médico. Usted también puede triunfar en la vida siendo chef, siendo conductor de Uber, siendo artista plástico, siendo bailarina, etc. Vayan a donde esté su corazón. Ahí donde ustedes sientan el llamado, donde ustedes sientan que de verdad les arde el pecho, como que se inflama el corazón, como que ahí está la llama. Eso es lo que deben hacer. Uno no puede hacer medicina por obligación nunca, porque tiene que haber una vocación. El compromiso con la vida, como ya les he dicho. Los médicos estamos al servicio de la vida, no de la muerte. Ejercemos la medicina desde unos principios éticos fundamentales. El principal, del que nos decían los grandes doctores del pasado, como Galeno. Primero, no hacer daño. Es el principio médico por excelencia, el más básico, el primer escalón. No haga daño. Que sus intervenciones jamás hagan daño. Transformación y crecimiento personal, esto es también importante. Usted se transforma, usted crece como persona en la medida en que también su paciente se transforma y crece como persona. ¿Qué son los médicos? Bueno, son seres al servicio de la humanidad. Estamos a la altura de un ministerio noble. El médico es como el sacerdote. El médico hace un juramento, el juramento hipocrático, cuando se gradúa, y está llamado a ejercerlo con grandeza, a sabiendas de la enorme importancia que tiene el abrirse al prójimo. Ese otro que es paciente, es decir, que se está enfrentando con la enfermedad, con el sufrimiento o con la cercanía de la muerte. Todo acto médico debe estar impregnado de caridad, es decir, de cariño, de cuidado del prójimo. Hay un encuentro en el que cada quien se descubre, aprende, descarga afanes y angustias y retoma la senda de la salud. Se van a dar dando cuenta que entre más vaya transcurriendo su carrera, se van haciendo más compasivos, más comprensivos con la condición humana, más sabios y más capacitados para amar y servir. ¿Por qué? Porque el contacto con el dolor, con el sufrimiento, con el drama de la vida, lo va llenando a uno de humildad, de realismo y también de un deseo de servir y ayudar cada vez más profundo. Hay una diada transmutadora, acuérdense de ese texto. Diada transmutadora, médico-paciente. Y es una relación muy peculiar, porque hay amor, pero porque no son papás e hijos. Sin embargo, a veces el paciente ignora un montón de cosas del doctor. Porque hay permanencia a lo largo del tiempo. Durante muchos años uno como médico puede tener un paciente
y aún en términos estrictos, ¿no? Es una relación muy peculiar y que permite transformar, permite transmutar, o sea, cambiar para mejor. Y no solamente se transforma para bien el paciente, también hay entendimiento, hay aprendizaje. Se trata de un encuentro significativo. Hay muchas emociones, hay muchas experiencias. Por eso hay que tener tanta inteligencia emocional. En conscientes. Es decir, no todo es lúcido y consciente. No todo es saber que existen unos signos y unos síntomas y entonces esta sería la impresión diagnóstica y este sería el tratamiento. No, también hay elementos inconscientes. Los pacientes traen su carga inconsciente, los médicos también. Cada paciente tiene sus fantasías, sus temores. A veces el paciente se infantiliza, tiene lo que se llama, se vuelve como niño y asume que su médico debe ser el papá, que su médica debe ser la mamá, o que ve en el doctor al profesor, o que ve en el doctor alguna figura del pasado. El inconsciente es poderoso. Aunque ya después los exploraremos a fondo, vamos a ver de una vez este concepto de transferencia y contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? Lo que el paciente le transfiere al médico, lo que el paciente le pone al médico a nivel inconsciente. Hay un montón de gente que ni conoce a su doctor y está ya diciendo como, uy, esa señora se ve regañona. Ay, tan linda que es ella. Igualito a mi tío. Uy, ¿será que él me va a ayudar? Así como alguna vez hizo mi entrenador de educación física. Transferencia. Es absolutamente inconsciente. El paciente vive eso, el paciente empieza a sentir esas cosas y en realidad no ha conocido al ser humano objetivamente, no ha conocido realmente al doctor que está al frente, no sabe quién es conscientemente, un montón de cosas. Por eso ustedes notan que algunos pacientes llegan bravos con ustedes, porque sí, no se enojen con ellos, entiendan, son fenómenos transferenciales. De pronto usted recordó una persona que fue peculiarmente perseguidora u odiosa. De pronto se recordó una persona que le hizo daño en el pasado. Transferencia es algo involuntario, es algo inconsciente. Ahora, la contratransferencia, o también entonces, el médico también despliega fantasías, temores, ansiedades, deseos en el paciente. Por ser inconscientes son involuntarios, son irracionales. Es lo más de conflictiva. Y ni siquiera le ha preguntado la primera de las preguntas del examen. Yo creo que este tipo se está enamorando de mí. No, 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 yo me imagino que esta gente va a poner problema y nos va a hacer lo mismo que la gente que le puso la demanda al hospital, doctor. Cuidado con esas contratransferencias. No hay que ser tan tonto como para ponerse a merced de los contenidos inconscientes de uno. Cuidado, identidades.
Muchas veces lo que usted le pone al paciente y el paciente a nivel objetivo, esa persona de carne y hueso, es muy distinta de lo que usted entonces sí, los procesos de transferencia y contratransferencia son inconscientes, son irracionales. Transferencia va del paciente hacia el médico, lo que el paciente te pone en su doctor por sus temores, sus fantasías, sus deseos, sus ansiedades. Y la contratransferencia va del doctor hacia el paciente, lo que el doctor pone en su paciente por sus fantasías, deseos, temores y ansiedades. A la relación médico-paciente se llega voluntariamente, sin coerciones. O sea, el paciente consulta porque quiere una respuesta, porque quiere un diagnóstico, porque quiere consuelo, porque quiere hablar con alguien, quiere compañía, pero no puede ser con coerciones. En los países en los que hay dictaduras, China, Corea del Norte, que es una dictadura espantosa, Rusia, ustedes ven que Nicaragua también ya se está volviendo una dictadura claramente. Ustedes ven que a veces se lleva obligado al paciente, al médico, pero en realidad no es un paciente, sino un disidente político, un objetor, y a veces los drogan, los torturan o los internan en manicomios o en sanatorios. Eso no implica una relación médico-paciente. Y los médicos que se ponen al servicio de una dictadura, créanme que son malditos y les espera lo peor, porque el médico no está para matar, no está para hacer sufrir, sino todo lo contrario. Entonces, tengan en cuenta esto. El acto médico. Y si es un paciente que ha perdido la relación con la realidad, que ha perdido el juicio, ¿sí? En psiquiatría pasa eso con alguna frecuencia. Puede que sea involuntaria la llegada, pero usted no puede hacer cosas coercitivas. Usted no puede violarle sus derechos. Si ese paciente tenga una enfermedad que le afecta el juicio o el raciocinio, si no hay peligro de que se haga daño o le haga daño a los otros, usted no puede hospitalizar. Muchas familias son bastante desconsideradas y hospitalizan al paciente psiquiátrico cuando desean irse de vacaciones o porque les está estorbando ese familiar que tiene enfermedad de Alzheimer, que tiene algún tipo de demencia o que tiene algún tipo de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Tengan en cuenta que para los demás o para ellos mismos no se los hospitalizan. ¿En pediatría qué? Sí, es cierto, en pediatría muchas veces el niño o el adolescente van de mala gana porque son llevados por sus padres. Hay que tener en cuenta que a nivel ético, bioético y jurídico, el niño está bajo la tutela de sus padres, está bajo el cuidado de sus padres. Es más, un papá no se puede excusar en que mi hijo no quiere ir al médico para no llevarlo al doctor. Eso sería negligencia parental, sería maltrato. En pediatría, el niño o el adolescente son llevados involuntariamente. Pero lo mismo, el pediatra no violenta la voluntad del niño o el adolescente. El pediatra igual debe explicarle el procedimiento, el tratamiento, debe entablar una relación amigable,
serena, de colaboración con su paciente. No puede imponérsele, no puede ser dictatorial. El buen médico está listo para hablar, para aconsejar. Y tengan en cuenta el trato exquisito, dulce, respetuoso, que al mismo tiempo debe ser exigido. El paciente tiene que ser respetable y al mismo tiempo respetar. El paciente merece un buen trato, pero tiene que tratar también con suma elegancia y delicadeza a su médico. Cuando hay buena relación médico-paciente, hasta una situación involuntaria como la que veíamos en pediatría, el niño quisiera estar jugando con sus amiguitos o en el colegio. El médico no puede ser dictador, no puede ser tirano. El médico tiene que estar sonriendo. Esto buscan los pacientes, fíjense. A veces se logran curar, a veces solamente mejorar, a veces simplemente enlentecer la progresión. A veces buscan mitigar el dolor, bien sea físico o psíquico, o resolver un síntoma. A veces quieren conocerse mejor. Muchas veces se busca un nuevo sentido para la propia vida. Lo que les decía, muchos pacientes buscan consuelo y compañía. Algunos van por una certificación o por un requisito de la empresa, del empleador. Otros buscan un diagnóstico o contrastar su diagnóstico con el de otros médicos. Compañía, apoyo. Y se suele dar con frecuencia que los pacientes combinan todo esto de estas cuando acuden al médico. Ahora, tengan en cuenta también la psicoterapia formativa. Todos estos objetivos, que son los objetivos de la psicoterapia formativa, también lo pueden buscar los pacientes. De hecho, lo suelen buscar. Cuando empecé a concepto de psicoterapia formativa, cuando empecé la creación de la psicoterapia formativa hace ya 15 años, 17 años, creía que estos objetivos de plenitud existencial, reflexión filosófica, redefinición, potenciación de aspectos espirituales y trascendentes, formación, integración armónica, cohesión del self, ecualización, reconexión con Dios, praxis, aprendizaje, adquisición de nuevos significados, nuevas estrategias de afrontamiento, inteligencia emocional, madurez, sabiduría de vida, eran solamente en la consulta de psicoterapia. Como yo era médico, entonces pretendía o creía al inicio que los pacientes que iban al psiquiatra buscaban esto, pero que los que iban al dermatólogo, al otorrino o al internista no. Entre más atiendo de otras especialidades también, entre más atiendo pacientes que son mis pacientes, pero que son doctores, que son médicos, y entre más voy conociendo la medicina, más me doy cuenta que esto también lo busca el paciente en medicina general. La gente no solamente quiere compañía o consuelo, así esté consultando por un dolor abdominal, el paciente quiere plenitud en su vida. Así el asunto sea un tratamiento de un vitiligo, el paciente quiere reflexionar y de hecho le pregunta a su doctor, bueno, leí en internet que esto era
empeorado. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo puedo vivir una vida más tranquila para que el vitiligo se me calme? La gente quiere trascendencia. Hay muchos estudios que han mostrado que los pacientes desean que sus doctores recen por ellos, oren por ellos. Sobre todo en oncología, hemato-oncología, reumatología, neurología, que uno ve que los pacientes libran en realidad se enfrentan con dramas, con tragedias de vida. Los pacientes quieren, es más, muchas veces en oncología, los pacientes moribundos no desean que sus médicos los curen ya, sino que los ayuden a tener un buen morir, los ayuden a despedirse bien de sus familiares, los ayuden a prepararse para la muerte. Alguien puede consultar por un dolor de espalda, pero en realidad quiere aprendizaje, quiere que usted le enseñe algo de deporte, algo de ergonomía, algo de salud ocupacional, que usted le enseñe a sentarse mejor, por ejemplo. Una persona puede ir por un resfriado, por una gripe, pero desea adquirir nuevos significados. De pronto quisiera hablar con su médico no solamente sobre cómo evitar un nuevo resfriado, sino el cómo emparejarse mejor o si de pronto le puede ayudar a dejar de fumar. Nuevas estrategias de afrontamiento. La persona que tuvo un infarto agudo de miocardio no solamente quiere que su cardiólogo le dé una estatina y le empiece algún tipo de antiagregante o de anticoagulante. También quisiera, leyó que el estrés le empeoraba la hipertensión y se dio cuenta que el infarto le dio por una crisis hipertensiva. La gente quiere inteligencia emocional. Muchas veces las pacientes no buscan en sus ginecólogos, digamos, técnicas para parir. Lo podrían hacer ellas mismas y hasta mucho más cómodamente. Lo que buscan es que ese ginecólogo les dé unos ítems claros, unas herramientas para afrontar con inteligencia emocional el momento del parto. La gente busca madurez. Las personas no solamente buscan a su doctor para aliviar una enfermedad, sino para tener también sabiduría de vida. Quieren vivir mejor en ustedes. Jamás aguanten hambre. Exijan calidad de la vida. Exíjanle a los gerentes que les paguen bien y que les paguen a tiempo. Hagan, dense tiempo para el descanso entre paciente y paciente. Coman bien. Hagan pausas activas, hagan estiramientos. Dense viajes. Porque si ustedes tienen esa sabiduría de vida, si ustedes saben vivir bien, luego escucharlos con mucho agrado porque van a pensar, este médico es coherente, este predica y practica. Es hasta chistoso, ustedes los han visto. Es chistoso, es cómico, es risible ver a un neumólogo fumando, a un cardiólogo, a un endocrinólogo comiendo mal, todo tipo de galguerías,
a un psiquiatra lujurioso o muerto de los nervios o a un deportólogo sedentario. Los pacientes piensan qué incongruencia, qué incoherencia. No, ustedes tienen que ser muy coherentes. Si van a darle sabiduría de vida a los pacientes, paciente y médico están en mutua formación, por eso el logo de la sociedad de psicoterapia formativa es así. Claro que el doctor, el terapeuta, tiene de pronto raíces más profundas, tiene más conocimiento, ha leído más, tiene más experiencia, pero fíjense que de todas maneras es mutua. Uno de doctor aprende de los pacientes. Lo que les decía en la clase pasada, eh, mensajes que he tenido de mis pacientes, y es mucho lo que he madurado y lo que he mejorado a mis pacientes y de paso a mis estudiantes. Si uno se queda como el maestro, el máster, el profesor, el docente allá arriba, menospreciando a los estudiantes, no crece lo que podría crecer. Si uno, además de ser el especialista y el experto, escucha a los estudiantes, aprende mucho y a mayor velocidad. Fíjense que hay una línea horizontal, no, no hay jerarquía, y están listos a ayudarse, están listos a crecer en compañía. Ambos, psicoterapeuta o médico o doctor, como ustedes deseen llamarlo, clínico y paciente, son instrumento terapéutico, por eso trabajan como coequiperos, son equipo, catalizadores del cambio. La transformación se da en ambos y esa transformación se hace, no solamente es teórico, no solamente es que el paciente comprenda el daño que le produce a sus bronquios, se refiere a una praxis también, se trata de que el paciente deje de fumar. Y hay un mecanismo que es la sinergia paciente-terapeuta, que es esa conexión profunda que hay entre los dos, que hace que ambos se colaboren, se ayuden, fortalezcan la alianza terapéutica y avancen. La relación médico-paciente, fíjense que implica una formación, porque hay un proceso sintético, o sea, de síntesis, holístico. Usted, si el paciente también le pregunta si es bueno o no, usted debe darle una respuesta útil, inteligente, y decirle sí, claro, las vacunas han hecho mucho, pero la pandemia continúa. Puede que usted no se muera porque es una persona joven y saludable. Sin embargo, yo he visto ya gente joven y saludable que se muere por COVID-19, pero es bueno que el doctor le diga no tener tanta carga viral, esperar. Las pandemias duran años, a veces décadas. Vendrán otras pandemias, ya hay brotes de otras cosas. Cuídese bien. Sí, cuando haya aglomeraciones, mejor use tapabocas. No pierde nada y previene mucho. Está encaminada al desarrollo y al ensamble armónico de todas las dimensiones de la persona. El hecho de que haya cada vez más especialistas y subespecialistas no quiere decir que entonces me
La subespecialidad me da excelencia en ese campo específico, pero debo seguir pensando como médico a nivel global. El hecho de que uno sea un gran psiquiatra no lo exime de saber leer el hecho de que alguien tenga especialidad urología no es patente de corso para que son ignorantes con respecto a la gastroenterología o la neumología. Sea la especialidad o la subespecialidad que usted tenga, debe seguir siendo un buen doctor y debe seguir abordando holísticamente al paciente como un todo. Holos es todo en griego. Y es algo integrador. La formación médico-paciente permite que se integren diversos aspectos de la personalidad, tanto del médico como del paciente, y también hay una interacción entre médico y paciente como coequiperos, buscando la sanación o por lo menos una mejor calidad de la vida. Permitirse esta redefinición completa de sí mismos, sus conceptos, sus relaciones, sus cosmovisiones, su conducta, su obrar, siempre apuntándole a la plenitud existencial. Ahora, ¿qué es esto de la plenitud existencial? Felicidad y realización personal. Si solamente somos felices, pero no nos realizamos, no somos plenos. Hay mucha gente hoy en día que se la pasa de placeres en placeres y que le hizo vacío todavía. Falta esto. Y lo mismo, uno a veces conoce personas muy reales que no han alcanzado la felicidad, tampoco logran ser plenas. Eso es la felicidad, doctor, es el sentimiento de dicha, el gozo, la satisfacción por el hecho de ser y estar en el mundo. La gente feliz es feliz, no le importa lo que los demás aprueben o desaprueben, lo que los demás piensen o digan, ni mucho menos el reconocimiento social o el dinero o los títulos o el poder. Quien depende de los demás, de la aprobación externa para ser feliz, es un desdichado, porque siempre habrá personas que nunca lo aprueben. A veces por pura envidia, por mezquindad, por miseria de ellos. Pero sí, los hay. Y a veces porque lo que usted hace no le gusta a todo el mundo. A usted si busca la aprobación de los demás o el reconocimiento. Los títulos tampoco dan felicidad. Yo he conocido gente con varios doctorados que se suiciden. El poder. Hay gente poderosísima que maneja naciones o grandes empresarios que manejan miles de empleados. Eso no da felicidad. No sé si ustedes han visto gente francamente pobre a nivel económico, pero que es dichosa. Y gente que vive vidas insufribles. Y la realización personal que es, ¿sí? La satisfacción de haber logrado, de haber alcanzado metas en un marco moralmente bueno, de crecimiento y madurez. O sea, se logran las metas, se logran los objetivos, se obtienen resultados, pero dentro de la moral, dentro de la bondad. También he visto personas que logran sus metas, pero pasando por encima de los demás, cortando cabezas, imponiéndose a lo bruto, a lo salvaje. Logran cosas, pero no se realizan. La realización personal implica actos moralmente buenos, actos de bondad. Ahora, hay unas dimensiones de la felicidad.
la formación completa, la integración armónica del psiquismo. Por eso no solamente deben dedicarse ustedes a lo netamente médico, hagan otras cosas, escriban, pinten, hagan ejercicio, tomen buenas fotos, viajen, jueguen con sus hermanitos, gocen a sus papás, visiten a sus amigos, vean buen cine, integración del psiquismo. El que solo sabe medicina, ni siquiera medicina sabe. Maduración. Y la madurez implica ir aceptando los golpes de la vida, que muchas veces se pierden algunas batallas hasta bien planificadas. Ay, doctor, yo estudié tanto para ese examen, igual me rajé. Bienvenido al club. Eso pasa muchas veces en medicina. Acepte los fracasos y las derrotas, que ya vendrán los triunfos. Lo importante es seguir siendo perseverantes. El ciclo vital. Ahora ustedes están dejando la adolescencia y acercándose a la adultez. Eso tiene un montón de implicaciones. No se torturen si no tienen un auto de lujo. A su edad, o sea, cuando alguien es un adulto joven o un adolescente tardío, no, no tiene... Hay que pedirle la mesada al papá, sí. Ahorra sus pesitos para invitar a su novia, sí. Tiene que hacer un esfuerzo para darle un regalo de aniversario a su novio, sí. No deben tener especialidad, ni maestría, ni doctorado. Apenas están... Ay, es que mi amiga del colegio tiene ya hijos. A mí me está dejando el tren. ¿Yo qué hago, doctor? No, allá ella. Disfrute su juventud. Pobrecita ella, su amiga. Bastante peque, bastante chiqui está y ya tiene que criar. Uf, qué gran responsabilidad. Espérese, viva su momento. No se casen todavía. Gocen este momento especial de su ciclo vital. Y la salud mental también es clave. O sea, tener equilibrio, tener armonía. Oren, porque la formación, el aprendizaje y el cambio se dan tanto el médico como en el paciente. Y se benefician todos, sus respectivas parejas, familias y comunidades. Ustedes lo han notado. Alguien empieza a mejorar y de repente todo el sistema familiar empieza a mejorar. ¿Sí? La relación médico-paciente es un proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje mutuos, un proceso formativo, una oportunidad para hacerse mejores personas. Y por todo lo anterior, una buena relación médico-paciente favorece. Fíjense la importancia del acto médico. Usted es construir paz. Van a hacer de esto un mundo mejor, más justo, más veraz, más amoroso, más amable. El ser, forjar personalidades sanas, ecualizadas. Esto de la ecualización lo van a entender bien con el material que les voy a enviar. Completas, integrales, un ensamblaje coherente de todas las esferas de su psiquismo. No hay que descuidar ninguna. Recuerden eso. La gente no solamente va para que se le quite un dolor de estómago. La gente va buscando crecer, buscando completitud, buscando vivir unas vidas
más agradables, más sabrosas, más plenas. Las personas quieren totalidad, quieren completarse. Por eso es que es importante que usted facilite escenarios y herramientas compatibles con la felicidad, con la plenitud existencial. El buen médico no solamente alivia síntomas, busca que sus plenos, esa sinergia paciente-terapeuta que hace que crezcan y mejoren los dos, esa alianza terapéutica, el compromiso de apoyarse y complementarse, siempre metas que les den plenitud de vida. Todo ese montón de procesos de enseñanza y aprendizaje médico y en sus aplicaciones a nivel familiar, social y cultural van a hacer que se viva un vínculo y que se construya un mundo mejor. Ya estamos terminando. Estos otros ítems he observado también que contribuyen a un vínculo formativo. El paciente quiere que le hablen con la verdad. Ahora bien, ser sinceros no es ser... Hay que saber transmitir la información, hay que saber dar las malas noticias, hay que ser muy cauteloso, hay que expresarse en lo posible de manera que el paciente entienda a cabalidad lo que usted le esté diciendo. Sin dar pronósticos, es mal médico el que llega a decir barbaridades como le quedan tantas semanas de vida. Qué estúpido. No sea tan arrogante. De verdad que saber cuánto le queda de vida a un paciente. Nunca digan ese tipo de cosas. La sinceridad sí implica decirle, mire, su enfermedad es grave, el pronóstico es reservado, pero tenemos este tratamiento. Podemos hacer estas maniobras. Podemos intentar esto o aquello. No se crean dioses. Eso es un gravísimo error. La mayor causa de demandas a médicos se da justamente por eso, por la arrogancia de los médicos. El profesionalismo, benefactora, un deseo de ayuda y de mejoría, el respeto y la consideración por el otro. Si usted de verdad considera al otro como un prójimo del cual ama, jamás sean fenómenos de uso de poder, ni mucho menos acercamientos sexuales inadecuados o cualquier tipo de actitud explotadora, porque usted dignifica a lo... Y lo mismo, también hay pacientes que tratan de ser abusivos o de tener contacto a su médico. Son pacientes narcisísticos o sociopáticos. Precálidos y amables, comprensivos. No juzguen, entiendan al otro, acójanlo. Traten bien, que el buen trato es hasta más importante que una buena medicina. Alivien con su sola presencia. Hay un montón de pacientes que dicen, no es que de solamente ver a ese doctor o a esa doctora, oh, me siento más aliviado. Sí, así es. Que su presencia alivie. Ofrezcan sostén y cuidados emocionales. Acepten, den sosiego, den calma. Brinden un sentido más pleno de la vida, doctores. Y eso implica también un sentido de la propia enfermedad y de la muerte. La muerte hace parte de la vida. Si el paciente les pregunta, ¿qué debo hacer antes de morirme? Insístanle, mire, usted todavía no se va a morir. Hay un tratamiento, pero sí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere hablar con su hija? ¿Quiere hacer las paces con su
ex esposo quiere hablarse de nuevo con ese hermano que hace tantos años no llama, ayuden. Ahora con la pandemia de COVID-19, sí que muchas veces el buen doctor lo que hacía era ayudar a que el paciente moribundo se despidiera de sus seres queridos. En conclusión, el acto médico es un encuentro, una comunión espiritual. Ambos, tanto el paciente, pueden aprovechar el acto médico como una oportunidad para transformarse, crecer, madurar, perfeccionarse, ser mejores personas. Tengan en cuenta eso. No solamente basta con bajar el dolor o quitar un síntoma, hay que efectivamente ayudar a que el paciente se sienta más pleno. Muchísimas gracias.